Mi hermano se adueñó del negocio familiar y nos echó. Estás acabado. Reconstruí todo con 500 pesos. Un año después, soy dueño de una parte de su empresa. ¿Conoces esa sensación desgarradora cuando tu propia familia te traiciona, empujándote fuera de un legado que te correspondía legítimamente? Imagina ver el sueño de tu padre, un restaurante bullicioso, secuestrado por tu hermano, solo para que él te escupa: esto es una empresa, no una caridad. Tú elegiste el arte, no la escuela de cocina. Se sintió como un puñetazo en el estómago, pero lo que vino después fue un giro impactante que lo cambió todo. Durante 3 años agónicos, esa fue mi realidad. Cada día, después de doblar ropa por un salario mínimo en la lavandería al otro lado de la plaza, observaba. Mi hijo de 7 años, Jaque, se paraba a mi lado, con su pequeña mano en la mía, mirando a través del cristal a mi hermana Sofía registrando ventas, a mis primos preparando en la cocina, a mi sobrino recogiendo mesas. El restaurante de nuestra familia, el restaurante de mi padre, prosperando sin mí. Olía las especias que flotaban por el estacionamiento, veía la hora punta del mediodía y sentía un dolor hueco. Papá, preguntaba Jaque, con voz pequeña, ¿por qué no podemos comer en el lugar del tío de camino a casa? Huele tan bien, ¿cómo le explicas a un niño la dura verdad? ¿Cómo le explicas que su tío Isen, mi propio hermano, había convencido a nuestro padre moribundo de que yo no tomaba en serio la herencia familiar? Que Isen, en las últimas semanas de papá, reescribió el testamento, haciendo que el restaurante, el que deberíamos haber compartido, fuera completamente suyo. Me rompía el corazón una y otra vez, cada vez. Luego, hace unos 4 meses, conocí al señor Hernández en una tienda de gangas. Él solía entregar verduras al restaurante de papá. Se inclinó conspiradoramente y me dijo: tus empanadas siempre fueron mejores que las de tu hermano. Se me aceleró el corazón. Luego, mirando a su alrededor con cautela, susurró: me jubilé, pero mi sobrino dirige un comisariato de food trucks. Hay un lugar disponible si te interesa. Me reí amargamente. ¿Con qué dinero? Gano $12 la hora. Él me estudió, con sus ojos amables. Tu padre me ayudó a iniciar mi negocio hace 20 años. Sin depósito, solo un apretón de manos. Te daré las mismas condiciones. Págame cuando puedas. Justo en ese momento, Jaque me tiró de la manga, con los ojos muy abiertos. Papá, haz esas cosas de queso que te enseñó el abuelo. Esa noche, encontré el viejo cuaderno de recetas de papá en una caja polvorienta que Isen me había dado. Ver la letra familiar de papá me causó un dolor en el pecho, una punzada aguda y agridulce. Pero entre las páginas estaban sus secretos, las tácticas culinarias que me había enseñado durante esas sesiones de preparación solitarias por la mañana, mucho antes de que Isen llegara. Esto era todo. Esta era mi oportunidad. La semana siguiente, firmé el contrato del comisariato. Solo una cocina de preparación y un lugar de estacionamiento. Compré un viejo carrito de comida por 900 pesos con mi reembolso de impuestos, y Jaque me ayudó a pintarlo de amarillo brillante. Como el sol, había comentado, con su carita radiante. Empezamos con burritos de desayuno y café en una obra de construcción a 3 cuadras del restaurante de Isen. Estos saben como los de Marcos, comentó un trabajador, con los ojos muy abiertos al primer bocado. Marcos, ese era el nombre de mi padre. Mejor, de hecho. La voz corrió como la pólvora. Para la segunda semana, enfermeras del centro médico hacían fila. En la tercera semana, empleados de oficinas llamaban para hacer pedidos. A los 2 meses, yo estaba preparando a las 3 de la madrugada solo para satisfacer la demanda. Mientras yo cocinaba, Jaque hacía sus tareas en una pequeña mesa de esquina, saliendo ocasionalmente para dar cambio a los clientes. Éramos un equipo. Entonces la cosa se disparó. El señor Martínez, dueño del taller mecánico, ofreció su estacionamiento para el almuerzo. Tu hermano cobra $18 por lo que tú vendes por 8, refunfuñó. El tuyo sabe como el de tu padre, antes de que Isen empezara a recortar gastos. La comparación, aunque dolorosa, también era increíblemente reconfortante. En pocas semanas, tenía puntos de venta regulares por todo el barrio, por las mañanas en la obra, al mediodía en el taller mecánico, por las tardes en el colegio comunitario. Mi carrito amarillo brillante se convirtió en un elemento reconocible y muy querido. La clientela del mediodía en el restaurante de Isen disminuyó. Lo podía ver desde mi puesto de la tarde, las filas que antes se extendían por la puerta habían desaparecido. Ahora solo entraban visitantes y recién llegados. ¿Los lugareños? Me encontraron a mí. Sofía llegó a mi carrito durante la hora pico de la cena del jueves. Isen quiere hablar, declaró, sin mirarme.
Cree que está siendo injusta, compitiendo así. Miré a mis 15 clientes que esperaban pacientemente, el sobrino del señor Hernández, 3 de los maestros de escuela de Jaque, todo el personal de la clínica veterinaria. Ya no eran solo clientes, eran clientes habituales, amigos. Jaque, siempre dispuesto a ayudar, le entregó a Sofía su pedido habitual, salsa verde extra, sin cilantro. Papá solía recordar los gustos de todos. Dile a Isen que puede comprar la cena, murmuré, regresando a mi parrilla, una sensación de férrea determinación instalándose en mí. Acepto tarjetas y efectivo. El rostro de Sofía se transformó en una docena de expresiones. No seas así, suplicó. ¿Te vas a portar así, después de todo? Como si me hubieran prohibido la entrada al restaurante de un padre, interrumpí, volteando tortillas con facilidad. Como si alguien hubiera sido borrado de la historia de su familia. Se fue en silencio, con los hombros encogidos. El domingo siguiente, Isen llegó. Se paró junto a su lujoso SUV, adornado con la insignia del restaurante, el mismo diseño que papá había garabateado en un bloc de notas 20 años antes. Necesitamos discutir los límites, declaró, con la voz tensa. Estás confundiendo a nuestros clientes. Algo dentro de mí se negó a ceder. Mantuve la calma. Nuestros clientes no están confundidos, le dije, con voz firme. Saben lo que compran. Están eligiendo comidas que saben como las de papá antes de que tú recortaras gastos para aumentar las ganancias. La cara de Isen se puso escarlata. Se acercó, usando su altura, justo como hacía cuando éramos niños, intentando hacerme sentir pequeña. Me acusó de faltarle el respeto a papá al criticar su restaurante. Afirmó que yo estaba mintiendo sobre los ajustes en las recetas para envenenar a la comunidad contra él. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi delantal y le mostré la fila de gente esperando en mi carrito. Domingo por la noche, 7 en punto, 15 personas. ¿Cuándo fue la última vez que tu restaurante tuvo una fila así? Ambos sabíamos la respuesta. Lo vi apretar la mandíbula. Unos segundos de tenso silencio pasaron, y la estrategia de Isen cambió. Intentó comprarme. Me ofreció 2.500 pesos al mes para cerrar el carrito y trabajar como cocinero de línea en su cocina. Ambos sabíamos que la propuesta era ofensiva, yo ciertamente estaba ganando más que eso. Pero él estaba lo suficientemente desesperado como para intentarlo. Rechacé de inmediato. Me negué a vender las recetas de papá, especialmente a alguien que estaba aguando la salsa y usando tortillas prefabricadas para ahorrar dinero. Isen se puso blanco. No sabía que yo sabía de esas alteraciones, pero en nuestro vecindario, los clientes hablan y la voz corre. Bajó la voz, la amenaza apenas disimulada. Tengo contactos. Podría hablar con el ayuntamiento sobre tus permisos. Tu estacionamiento. Mantuve la calma, diciéndole que mis permisos eran válidos y que el señor Martínez estaba feliz de tenerme. Pero mi corazón latía con fuerza. Sabía que Isen tenía conexiones políticas a través de David Torres, su socio comercial. Después de otra mirada larga y dura, Isen se dio la vuelta y se subió a su SUV. Se fue sin decir una palabra, con las llantas chirriando ligeramente. Regresé a mi carrito y atendí a los clientes que quedaban, pero mis manos temblaban tanto que tuve que esforzarme mucho para no derramar nada. Jaque salió de detrás del carrito, reponiendo servilletas. Papá, el tío Isen estaba siendo cruel otra vez. Miré el rostro preocupado de mi hijo. ¿Cómo le explicas los problemas de adultos a un niño de 7 años sin que resienta a su tío? Le expliqué que los adultos a menudo discuten sobre negocios, y que el tío Isen solo estaba irritado porque yo le estaba quitando clientes a su restaurante. Jaque hizo una pausa. ¿Estamos perdiendo clientes? Le aseguré que la gente podía elegir dónde comer y que no los estábamos obligando. Su satisfacción lo llevó a reanudar el embolsado de pedidos. Alrededor de las 8:30, después de atender a los últimos clientes, empaqué el carrito y lo llevé de regreso al comisariato. De camino a casa, la amenaza de Isen de llamar a la ciudad resonaba en mi mente. Después de que Jaque se acostó, me senté en nuestra pequeña mesa de cocina con mi laptop y una caja de carpetas. Saqué todos mis registros comerciales, permisos, licencias, informes de inspección de salud, seguro, acuerdos de estacionamiento del señor Martínez. Documenté y actualicé meticulosamente cada página. Mi licencia comercial era válida hasta marzo. 15 meses le quedaban a mi certificación de manipulador de alimentos. Había obtenido una puntuación perfecta en mi inspección del Departamento de Salud hacía 5 semanas. El señor Martínez y yo incluso teníamos un acuerdo legal básico de estacionamiento. Sabía que Isen no hacía amenazas vacías. Hablaba en serio. Necesitaba estar listo para su próximo movimiento.
Copié todo, guardé los originales en una caja ignífuga debajo de mi cama y envié copias escaneadas a mi correo electrónico como respaldo. Cuando terminé, eran alrededor de las 2 de la madrugada. El lunes amaneció demasiado temprano. Llegué a la obra de construcción a las 6 de la mañana, lista para el desayuno. Los trabajadores llegaron a las 6:30 y tuve una fila continua de clientes. Alrededor de las 8:15, una funcionaria de la ciudad uniformada se acercó a mi carrito. Una inspectora de salud. Se presentó, diciendo que se había presentado una queja sobre mi carrito de comida. Fue amable, casi disculpándose, diciendo que tenía que hacer un examen exhaustivo, pero sus ojos transmitían que sabía que esto era acoso. La inspección duró casi una hora. Usó un termómetro digital en mi comida. Observó mi sistema y rutina de lavado de manos. Examinó cómo separaba los alimentos crudos y cocidos. Revisó mis unidades de refrigeración en busca de fechas y etiquetas. Verificó los permisos de mi empresa y mi certificación de manipulador de alimentos. Incluso probó un poco de salsa para confirmar que había sido cocinada fresca esa mañana. Los trabajadores de la construcción en la fila se impacientaban, pero Carlos, el capataz, les aconsejó que se relajaran, diciendo, obviamente, alguien está tratando de sabotear su negocio. Finalmente, la inspectora concluyó sus anotaciones. Afirmó tranquilamente que no había encontrado nada malo. Mis estándares de manipulación de alimentos, controles de temperatura y limpieza eran excelentes. Dijo que se trataba de una acusación maliciosa y me aconsejó que documentara todo por si había más. Luego me deseó suerte, diciendo que había visto este tipo de rivalidad comercial empeorar antes de mejorar. Mi mente corría mientras atendía a los clientes acumulados después de que ella se fue. 24 horas después de nuestra confrontación, Isen había hecho su primer movimiento. Esto apenas comenzaba. Mientras limpiaba mi estación de preparación después de servir el almuerzo, llamé al señor Hernández desde la cocina del comisariato. Respondió al segundo timbrazo y escuchó pacientemente mientras detallaba la inspección de salud y las advertencias de Isen. Después de una larga pausa, habló. Conocía a una abogada para pequeñas empresas que ofrecía consultas iniciales gratuitas y prometió enviarme su información de contacto de inmediato. Luego añadió, su voz poniéndose seria, que su sobrino le había dicho que Isen se había pasado por el comisariato la semana anterior, preguntando por mi contrato de alquiler y pagos atrasados. Eso me puso nerviosa. Isen estaba buscando activamente una manera de cerrarme el negocio. El señor Hernández añadió que su sobrino no le dijo nada a Isen y lo despachó. Debía haber sabido que mi hermano estaba intentando deliberadamente dañar mi negocio. Después de agradecerle, colgué y miré mi teléfono mientras el agua corría por mi tabla de lavar. Isen ya no amenazaba. Estaba recopilando pruebas y planeando un ataque. Esa tarde, volví a ver a Sofía en el taller mecánico. Esta vez, no parecía furiosa ni a la defensiva. Mientras yo atendía a los clientes, ella se quedó a un lado, luciendo incómoda y conflictuada. Después de 40 minutos, la avalancha disminuyó. Se acercó a la ventanilla de mi carrito y pidió una conversación en voz baja. Me limpié las manos en mi delantal y me giré para mirarla. Ella miraba al suelo, retorciendo el cordón de su identificación de empleada. Finalmente, afirmó que Isen me denunciaría al ayuntamiento por operar sin seguro comercial, poniendo en riesgo a los clientes. Luego levantó la vista, diciendo que sabía que yo tenía todo lo que necesitaba porque me había escuchado hablar con el señor Martínez sobre el seguro semanas antes. Me estaba informando sobre la próxima acción de Isen para que no me sorprendiera. Vi remordimiento e incertidumbre en su expresión. Le pregunté, ¿por qué me ayudaba después de apoyar a Isen y decirme que era injusta al competir con él? Sofía volvió a darse la vuelta, su mandíbula moviéndose como si buscara palabras. Susurró que había estado revisando los libros del restaurante como gerente y viendo discrepancias. Isen había estado robando dinero durante meses, pagándose enormes incentivos mientras mantenía a todos los trabajadores familiares con salarios mínimos y eliminaba ingredientes para aumentar los márgenes de ganancia. Declaró que presenciar cómo él tomaba más y daba menos la estaba haciendo replantearse todo lo que sabía sobre él y el testamento de papá. Podía ver que le costaba admitirlo, sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. Luego Sofía me sorprendió al decirme que David Torres, el socio comercial de Isen, quien había invertido fuertemente en el restaurante, no sabía nada sobre los recortes de costos ni los gastos personales que Isen estaba cargando a la cuenta corporativa. Ella había visto los pagos de autos de Isen, las compras de relojes de lujo y los costos de vacaciones listados como gastos comerciales. Sofía creía que si David se daba cuenta de cómo Isen estaba arruinando la empresa y beneficiándose de ella, impulsaría grandes cambios o lo compraría. Parecía aterrorizada,
como si estuviera traicionando a la familia al exponer el engaño de Isen. Nunca la había visto tan decidida. Cuando le pregunté si estaba segura, asintió, luego sacó su teléfono para mostrarme fotografías de informes de gastos y facturas con anomalías. La abogada del centro que el señor Hernández me recomendó, una mujer perspicaz de 50 años, leyó cuidadosamente mis permisos, licencias, informes de inspección de salud, pólizas de seguro y acuerdos de estacionamiento línea por línea. Después de una hora, levantó la vista y simplemente declaró que todo era legal y estaba completamente documentado, mejor que la mayoría de las operaciones de carritos de comida que había visto. Me aconsejó que mantuviera un registro escrito detallado de cada interacción con Isen, cada amenaza y cada intento de acoso o interferencia. Porque si esta situación escala, me advirtió, podrías necesitar una orden de restricción o una acción legal por interferencia intencional con tu negocio. Prometí documentar todo con fechas, horas, testigos y detalles exactos. Me entregó su tarjeta y me pidió que la llamara de inmediato si Isen hacía algo amenazante o peligroso. Ofreció una consulta gratuita, pero dijo que me representaría si fuera necesario. A la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, cuando llegué al lugar de trabajo, el SUV negro de Isen ya estaba estacionado en mi lugar habitual. Él estaba sentado en el asiento del conductor con los brazos cruzados, mirando fijamente al frente como si tuviera la misión de evitar que yo montara mi desayuno. Los trabajadores de la construcción llegaron temprano, esperando en grupos, enojados y mirando sus relojes. Sentí como mi propia ira aumentaba, pero me recordé el consejo del abogado: documenta todo, no le des municiones a Isen. Conduje mi carrito a 25 pies de distancia, al costado del edificio de oficinas, y monté mi parrilla y mi estación de preparación sin hacer ruido. En lugar de irse o quejarse, los trabajadores simplemente hicieron fila en mi nueva ubicación cuando me vieron. Carlos, el capataz que conocía desde hacía meses, se acercó al SUV de Isen y golpeó la ventanilla. No pude entender lo que dijo, pero señaló firmemente el coche de Isen y luego un lugar definido detrás de él. Isen discutió, su cara se puso roja, pero Carlos siguió señalando y moviendo la cabeza. Cuando Carlos sacó su teléfono para llamar a alguien, Isen encendió su motor y salió del estacionamiento con las llantas chirriando. Los trabajadores aplaudieron y vitorearon. Carlos sonrió y se acercó a mi carrito, explicando que Isen había bloqueado un punto de entrada de vehículos. Si no se movía rápidamente, Carlos habría llamado a una grúa. Los chicos de la fila se rieron y bromearon sobre el desesperado intento de Isen de sabotear mi negocio, lo que, sinceramente, solo los hizo más leales a mí. Carlos me contó algo más que aclaró el asunto mientras yo servía el desayuno. Isen llegó 25 minutos antes que yo para ofrecer cupones de descuento de su restaurante al personal a medida que llegaban. Carlos afirmó, los chicos preferían mi comida y no confiaban en Isen después de ver cómo te trataba y cómo intentó obstruir tu carrito. La voz de Carlos se volvió más seria al decir, Isen parecía desesperado y enojado, casi frenético, empujando cupones y afirmando que su restaurante era mejor. Me preocupó. La gente desesperada hace cosas impredecibles. Y no sabía qué haría Isen si sus técnicas obvias fallaban. Le agradecí a Carlos la información y por mover a Isen, luego cociné y serví. Pero mis pensamientos seguían volviendo a lo que mi hermano podría hacer ahora que la intimidación y el bloqueo habían fallado. Esa tarde, al recogerlo de la escuela, Jaque me esperaba en la oficina principal con su mochila y un recipiente de plástico. Se subió al coche y susurró, tía Sofía me trajo empanadas caseras, papá. Hechas con la receta del abuelo. Su voz bajó mientras añadía, Sofía parecía triste y se disculpó por todo, deseando que la familia fuera diferente. Me dolía el corazón por Sofía. Conocía su lucha entre la manipulación de Isen y su conciencia diciéndole que lo que me había pasado estaba mal. Jaque preguntó si la tía Sofía estaba bien y si algún día volveríamos a ser una familia. Tuve que tragar con dificultad antes de decir que esperaba que sí, pero que era complicado, y que los adultos a menudo cometían errores que tardaban mucho en rectificar. Después de que Jaque se acostó, me senté en la mesa de la cocina, mirando mi teléfono y pensando en la historia de Sofía, en David, sin saber la verdad. Antes de que pudiera detenerme, llamé al restaurante, con el corazón acelerado. Una mujer respondió, su voz profesional y agradable. Pedí hablar con David Torres sobre un asunto de negocios. Rebeca, dijo ella, identificándose como la esposa de David, yo manejo las finanzas del restaurante, y David está de viaje por trabajo. Estaría encantada de hablar con usted sobre lo que necesite discutir. Dudé por un segundo, luego le dije que tenía información sobre las operaciones del restaurante que ella y David necesitaban saber. Información sobre cómo Isen estaba manejando realmente el negocio. Hubo una pausa.
Rebecca preguntó si podría reunirme con ella mañana por la tarde en una cafetería cerca del restaurante para discutir las cosas en privado. Llegué a la cafetería 15 minutos antes de lo previsto la tarde siguiente y me senté en una mesa de esquina con el cuaderno de recetas de papá y una carpeta de comparaciones impresas que había hecho la noche anterior. Mis manos se sentían inestables mientras extendía los documentos, revisándolos por tercera vez para asegurarme de que todo estuviera claro y organizado. Rebecca llegó a tiempo, una mujer alta, de 40 años, con ropa de trabajo y un costoso bolso de cuero. Me reconoció y se acercó con un firme apretón de manos. Probablemente hablé demasiado rápido, detallando cómo Isen había cambiado los tomates frescos por enlatados para la salsa, cómo había empezado a usar queso rallado precocinado en lugar de comprar bloques y rallarlos a diario como papá, y cómo las tortillas venían congeladas en lugar de frescas cada mañana. Le mostré las recetas escritas a mano de papá junto a las imágenes que había tomado de los precios actuales del menú, que habían aumentado un 30% en 2 años mientras las raciones se reducían y la calidad disminuía. Rebecca anotó preguntas detalladas sobre proveedores, costos de ingredientes y plazos de preparación en un bloc de notas. Quería saber cuándo ocurrió cada cambio y si Isen informó a los trabajadores culinarios o los implementó sin su opinión. Le conté lo que había aprendido de los clientes y de los pocos miembros de la familia que aún hablaban discretamente, incluyendo cómo Isen despidió a 2 cocineros de toda la vida que se opusieron a las modificaciones de las recetas. Su semblante se volvió más serio cuando dejó de escribir y levantó la vista. Entonces dijo algo que me revolvió el estómago. Isen le había dicho a David que el restaurante era estable y rentable, a pesar de que los ingresos habían disminuido un 15% durante el último año. Algo no cuadraba en los estados financieros trimestrales, pensó ella. Isen siempre tenía explicaciones, y David confiaba en él por el vínculo familiar. Estaba uniendo las piezas, entendiendo que Isen había mentido sobre algo más que solo las recetas. Me pidió que le escribiera sobre los cambios de calidad y los tiempos, y yo acepté de inmediato. Le conté cada detalle de la gestión del restaurante de papá y de Isen durante casi 2 horas. Cuando terminamos, Rebecca me dio las gracias y dijo que empezaría a revisar las operaciones y finanzas del restaurante de inmediato. Conduje a casa aliviada, pero preocupada por lo que había puesto en marcha, sabiendo que Isen finalmente se daría cuenta de que había hablado. 3 días después, mi teléfono sonó a las 5 de la mañana mientras yo preparaba verduras en el comisariato. La voz de Sofía era asustada y rápida. Rebecca había llegado al restaurante ayer por la tarde y exigió todos los documentos financieros y facturas de proveedores de los últimos 3 años. Isen afirmó que no podía auditar sin David, pero Rebecca le recordó gentilmente que ella representaba al inversor mayoritario y tenía el derecho legal de ver cualquier registro corporativo en cualquier momento. Sofía afirmó que Isen se puso blanco y puso excusas sobre necesitar tiempo para organizarse, pero Rebecca se sentó a una mesa y dijo que esperaría mientras él reunía los documentos. Rebecca ya había contratado a un contador externo para revisar la auditoría, que comenzó ese día. Sofía parecía agitada y asustada, preguntando si yo sabía por qué. Tuve que decidir si decírselo. Después de que le expliqué sobre los ajustes de recetas y los problemas de calidad, la línea se quedó en silencio por muchos segundos. Sofía susurró que estaba encantada de que alguien finalmente hiciera algo porque había estado viendo a Isen dañar el trabajo de papá y se sentía impotente. Sofía me envió actualizaciones por mensaje de texto durante los siguientes 3 días que mostraban a Isen desmoronándose bajo presión. Le gritó a 2 camareros por faltas menores. A diferencia de papá, olvidó tickets y mezcló ajustes durante la hora pico del almuerzo, arruinando numerosas comidas. Incluso me envió un mensaje de texto diciendo que había estado bebiendo en la oficina durante las horas de trabajo, lo que me rompió el corazón porque papá nunca permitía alcohol en el restaurante durante las horas de trabajo. El personal de cocina estaba tenso, y varios miembros de la familia estaban discutiendo en privado la búsqueda de empleo. Sofía estaba preocupada por lo que sucedería después de la auditoría, porque el ambiente se había transformado de tenso pero funcional a tóxico. Rebecca me llamó al tercer día de la auditoría. Su rabia controlada era más aterradora que los gritos. La auditoría mostró que Isen estaba cobrando de más al negocio por los materiales utilizando un proveedor de una empresa fantasma que poseía parcialmente. Se pagaba a sí mismo 2 veces, una como gerente del restaurante y otra a través de facturas de proveedores fraudulentas, todo mientras disminuía la calidad de los alimentos para mantener márgenes de beneficio teóricos. Más de 35,000 pesos habían sido robados del negocio en casi 2 años. Rebecca afirmó que estaba indignada y que David estaba terminando su viaje de trabajo antes de tiempo para encargarse de esto personalmente. Me agradeció nuevamente por haberle informado de los problemas y dijo que Isen podría haber continuado con el fraude sin mi información. Después de esa llamada,
me senté en mi coche sintiéndome extraña. Debería haber estado contenta de que Isen fuera descubierto, pero en cambio, solo sentí una profunda tristeza, molesta por lo lejos que había caído de las expectativas de papá. Ese fin de semana, estaba sirviendo el almuerzo en mi carrito cuando vi a un hombre con un traje elegante al final de mi fila. Sin impacientarse a pesar de los 15 minutos de espera, lo reconocí de las fotos del restaurante de papá. David. Parecía mayor que en las fotos, pero aún tranquilo y serio. Pidió un burrito de desayuno, 2 empanadas y un tamal, luego se sentó en un banco para comer. Lo vi saborear cada bocado entre cliente y cliente, pensando y apreciando la comida. Después de terminar, tiró su basura, regresó a mi carrito y esperó respetuosamente a que yo terminara con mi cliente actual. David se presentó. La comida, dijo, con voz tranquila, sabe como cuando tu padre estableció el restaurante hace 20 años. Explicó por qué invirtió en el negocio de papá, la comida excelente y auténtica. Se había frustrado a medida que la gerencia de Isen bajaba la calidad, pero la auditoría de Rebecca finalmente había descubierto la verdad. Luego preguntó si me interesaría una aventura comercial, diciendo que quería restaurar el restaurante a la visión de papá y necesitaba a alguien que supiera cocinar auténtica cocina correctamente. De pie con mi espátula, clientes esperando pacientemente detrás de David, me sentí asombrado. Una parte de mí quería decir que sí al instante, para reclamar lo que era mío desde el principio. Pero otra parte era ferozmente protectora de mi carrito. Le dije honestamente que necesitaba tiempo para pensarlo porque el carrito era mío, algo que había construido desde cero con mis manos y con la ayuda de mi hijo, y no estaba seguro de querer renunciar a él. Ni siquiera por el restaurante. David asintió comprensivamente y sacó una tarjeta de presentación, diciendo que la oferta se mantenía cuando estuviera listo para discutirla. Luego añadió algo que simplificó mi decisión, dijo que destituiría a Isen de la gerencia del restaurante de inmediato, independientemente de si aceptaba la sociedad. Porque el fraude y la mala gestión eran inaceptables y violaban toda la integridad comercial que David valoraba. Acepté la tarjeta, le di las gracias y lo vi regresar a su coche, pensando en posibilidades que no había considerado antes. Sofía llamó al día siguiente con noticias satisfactorias y tristes. Isen fue despedido como gerente y se le prohibió tomar decisiones financieras, pero conservó una participación minoritaria que David no pudo incautar legalmente sin un largo proceso judicial. Sofía informó que Isen tuvo un colapso total cuando David se lo dijo, gritando que yo lo había arruinado todo y había puesto a la familia en su contra, negándose a asumir la responsabilidad de sus acciones. Culpó a todos menos a sí mismo, diciendo que yo estaba celosa, que Rebecca era parcial y que David era duro a pesar de las sólidas pruebas de fraude. Tuvieron que sacarlo del restaurante a la fuerza después de que se negara. Sofía lo calificó como una de las cosas más dolorosas que había visto. Sofía volvió a llamar más tarde ese día para decir que David le había ofrecido el puesto de gerente temporal mientras planeaban el futuro del restaurante. Ella aceptó, pero solo si todos los trabajadores familiares recibían aumentos salariales razonables, a lo que Isen siempre se había opuesto a pesar de la rentabilidad del restaurante. Luego habló más en voz baja y personal, afirmando que quería arreglar las cosas y reparar nuestra amistad después de todo lo sucedido. Se disculpó por guardar silencio contra Isen por miedo y devoción familiar cuando sabía que estaba equivocado. Le dije que sabía lo difícil que era ir en contra de la familia, especialmente una tan engañosa como Isen, y que quería restablecer nuestra relación. Programamos un café para la semana siguiente, solo nosotras, sin negocios, Isen ni complicaciones. 2 hermanos buscando reconectar. Después de colgar, me quedé en la cocina de mi comisariato, oliendo especias y tortillas frescas, pensando en cuánto había cambiado en unos pocos días y preguntándome qué diría papá. La semana siguiente fue una mezcla de costumbre e incertidumbre. Mi mente seguía divagando en la oferta de David mientras volteaba tortillas, tomaba pedidos y charlaba con los clientes habituales en mis lugares acostumbrados. Jaque, siempre observador, notó el miércoles por la mañana en la obra que le di a un cliente el cambio equivocado y se disculpó rápidamente. En un hueco entre pedidos, me tiró de la manga y me preguntó si algo andaba mal. Su cara se arrugó con ansiedad, como cuando presiente problemas. Así que me agaché y le expliqué en términos sencillos que David quería que yo ayudara a administrar el restaurante, pero que no estaba segura de si eso significaba renunciar a nuestro carrito. Jaque escuchó atentamente mientras le explicaba los pros y los contras de ambas soluciones de manera equilibrada. Le pregunté qué hacer porque esta decisión nos afectaba a ambos. Jaque me sorprendió absolutamente con su respuesta. Le gustaba nuestro carrito porque éramos solo nosotros, y podíamos hablar con los clientes y estar al aire libre. Pero le preocupaba que trabajar en un restaurante significaría que yo estaría dentro todo el día y él no me vería.
Su declaración me impactó. Había estado tan concentrada en el dinero y el estatus de asociarme con David que no había considerado lo que más importaba. Nuestro carrito era más que un negocio. Era donde pasábamos tiempo juntos, recordábamos a papá y ganábamos nuestra independencia. Ideé una nueva estrategia en la mesa de la cocina después de que Jaque se durmiera. Llamé a David a la mañana siguiente y le propuse asesorar sobre recetas y procedimientos para mejorar el restaurante mientras yo seguía manejando mi carrito de forma independiente. Sugerí que el restaurante y el carrito ofrecieran menús y precios algo diferentes para satisfacer las distintas necesidades de los consumidores en lugar de competir. David se quedó en silencio, y pensé que lo había insultado al rechazar su oferta de asociación. Luego habló rápida y emocionado, diciendo que le gustaba la idea y que había tenido pensamientos similares. Sugirió que el restaurante ofreciera cenas con servicio de mesa con el menú completo, mientras que mi carrito serviría desayunos y almuerzos rápidos y económicos para la gente trabajadora. Mi tarifa de consulta era considerable, pero no tanto como para renunciar a mi independencia o sentirme obligada más allá del trabajo de capacitación. Después de una hora al teléfono resolviendo los detalles, sentí que respetábamos el legado de papá y mi futuro. La abogada aceptó el contrato con pequeños ajustes la semana siguiente. El esquema era sencillo. Yo capacitaría al personal de cocina en las recetas y procesos de papá 2 mañanas a la semana mientras manejaba mi carrito. Jaque estaba terminando sus tareas a mi lado mientras yo firmaba los papeles en la oficina del abogado. El entrenamiento en el restaurante comenzó el martes siguiente por la mañana. Conduje hasta allí temprano con el estómago apretado y un fuerte agarre en el volante. Me dolía el pecho al entrar a la cocina de papá por primera vez en 2 años, por la puerta de atrás. Todo me resultaba familiar, pero diferente, el equipo en lugares conocidos, reconfigurado y mejorado, pero aún reconocible como el lugar donde papá me enseñó todo. Sofía estaba esperando y empezó a llorar cuando me vio, antes de que siquiera habláramos. Nos abrazamos durante mucho tiempo en la cocina, temblando, y ella se disculpó por no haberle plantado cara a Isen antes. Le aseguré que lo entendía y que lo que importaba era estar aquí, ahora. Puse los ingredientes de la salsa de papá en la estación de preparación para los trabajadores de la cocina a las 6 de la mañana. Estaban ansiosos por aprender, haciendo preguntas antes de que yo siquiera empezara. Varios afirmaron que estaban descontentos de que Isen los obligara a utilizar atajos e ingredientes de menor calidad. Les mostré cómo papá asaba los tomates y los pimientos, explicando cómo el chamuscado aportaba una riqueza que los productos enlatados no podían. Cuando probaron la versión de Isen junto a la de papá, sus ojos se abrieron con asombro, se dieron cuenta de lo que se habían estado perdiendo. Un cocinero mayor que había trabajado allí desde que murió papá lloró y afirmó que sabía como en los viejos tiempos. Después de 3 horas de práctica de técnicas esa mañana, sentí que este arreglo podría funcionar. Todo funcionó sin problemas durante 3 semanas. Entrenaba en el restaurante, manejaba mi carrito y Jaque ayudaba después de la escuela. Los clientes seguían regresando. Entonces Isen llegó, intoxicado, a mi carrito durante la hora pico de la cena del jueves. Mientras atendía a 15 clientes, escuché su discurso ruidoso, arrastrado e iracundo atravesar el caos. Irrumpió entre los clientes y gritó que yo le había robado su restaurante, poniendo a todos en su contra. Me llamó una serpiente que engañó a David y envenenó la mente de Sofía. El señor Martínez intervino e instruyó a Isen que se fuera. Isen se puso más ruidoso, derribando la estación de condimentos y asustando a los clientes. Con calma le dije a Isen que se fuera a casa a dormir la mona desde detrás de mi carrito. Me gritó nombres y se abalanzó sobre el carrito antes de que el señor Martínez y otros 2 clientes lo retuvieran. El señor Martínez llamó a la policía mientras Isen gritaba y luchaba. En cuestión de minutos, la policía se llevó a Isen, mis clientes observaban con consternación. La mayoría de la gente quiso irse después de que me disculpara y ofreciera comida de cortesía. Sofía me llamó con voz tensa después de que me fui temprano y conduje a casa. Se disculpó por el comportamiento de Isen y dijo que había estado decayendo desde que perdió el control del restaurante, bebiendo mucho y negándose a asumir responsabilidades. Dijo que la familia había dispuesto que ingresara a un programa de tratamiento para el alcoholismo y que estaban tratando de ayudarlo. Quería que lo supiera por si volvía a acosarme, y parecía asustada, lo que me hizo entender lo terrible que se habían puesto las cosas. Le agradecí la advertencia y me senté en mi sofá pensando en el declive de mi hermano. A la mañana siguiente, solicité una orden de alejamiento con la abogada, presentando documentación del acoso de Isen, incluyendo el incidente de bloqueo del estacionamiento y la situación de embriaguez en mi carrito, con los comentarios del señor Martínez y otros testigos. Mi abogada sugirió que tenía un caso sólido y que el juez segaramente otorgaría una orden temporal.
4 días después, tenía los papeles en una sala de espera del juzgado mientras una secretaria llamaba nombres de una lista. Cuando llegó mi turno, la jueza estudió las pruebas y preguntó sobre los hechos y mis preocupaciones por la seguridad. Emitió una orden de alejamiento temporal que prohibía a Aizen acercarse a menos de 100 metros de mis negocios o contactarme. Una audiencia decidiría si la orden se hacía permanente después de 6 meses. Salí del juzgado con los papeles firmados, sintiéndome aliviada y triste de que mi hermano tuviera que pasar por esto. Ver el restaurante transformarse en las siguientes semanas fue como ver revivir el lugar de papá. David recuperó a los proveedores de papá que entregaban verduras frescas todas las mañanas en lugar de la basura congelada barata de Aizen. David mejoró la cocina, instaló ventilación que funcionaba y aumentó los salarios en 4 pesos la hora. Entrené a los cocineros 2 veces por semana sobre cómo papá creaba su mole desde cero, lo que tomaba 2 días de cocción lenta y 20 ingredientes. El personal volvió a sonreír, disfrutando de su trabajo en lugar de solo hacerlo. Los clientes lo descubrieron en cuestión de días. Olivia visitó mi carrito durante la hora punta del desayuno. Se comió su burrito de desayuno de inmediato, tomando notas meticulosas en su teléfono. Se identificó como la hija de David y Rebeca y una crítica gastronómica del periódico del vecindario. Recordaba haber comido en el restaurante de papá de niña, cuando la comida era superior. Le dije, claro, cuando quieras. 4 días después, vino a mi sesión de entrenamiento en el restaurante para probar más cosas. Pidió los chiles rellenos de papá, que acababa de enseñar a hacer de nuevo al personal de cocina, y cerró los ojos después del primer bocado, como si estuviera recordando algo significativo. Su crítica fue publicada la semana siguiente en la edición del miércoles. Jaque se la llevó a casa, ya que su profesora la vio y sacó copias para la clase. El artículo elogiaba mi carrito por su comida honesta y económica que conserva la tradición, dándome crédito por mantener vivas las recetas de papá mientras alimentaba a la gente trabajadora que no podía permitirse restaurantes caros. Comentó que el restaurante era un agradable regreso a los platos familiares tradicionales después de años de deterioro. No identificó a Aizen, pero dijo que la antigua dirección priorizaba las ganancias sobre la calidad y que los últimos ajustes le trajeron recuerdos de la infancia. Ambos lugares experimentaron un negocio inmediato. El restaurante comenzó a aceptar reservas para cenar a medida que las filas de mi carrito se alargaban. David me llamó emocionado el viernes para decirme que habían tenido su semana más concurrida en 3 años. 2 semanas después de la inspección, la directora de la escuela de Jaque me contactó para solicitar una demostración culinaria para el programa de patrimonio cultural de la escuela. Después de leer el artículo del periódico, alguien sugirió que enseñara a los jóvenes sobre la cocina tradicional de diferentes culturas. Acepté y llevé a Jaque el jueves por la tarde. Preparamos quesadillas de queso sencillas en la cafetería de la escuela con quemadores portátiles. En un círculo alrededor de nuestra estación de cocina, 30 estudiantes me vieron calentar la tortilla, doblarla y derretir el queso. Jaque ayudó a distribuir muestras y respondió preguntas sobre cómo el abuelo me enseñó estas técnicas cuando yo tenía su edad, temprano por las mañanas antes de que el restaurante abriera. A los niños les encantó y preguntaron sobre especias, tiempos de cocción y cómo hacerlo en casa. Los padres que habían estado observando desde atrás se me acercaron después de que terminamos de limpiar. Una madre preguntó si había considerado clases de cocina familiar los fines de semana. Otro padre afirmó que sus hijos querían aprender más sobre la demostración después de hablar de ello toda la semana. Una tercera madre dijo que quería actividades sin pantallas para su hijo. Pensé que esto sería popular, un medio para enseñar las recetas de papá más allá de las ventas del carrito. Generaría más dinero y compartiría su legado culinario. Le sugerí al sobrino del señor Hernández que usara la cocina del comisariato los domingos por la tarde, mientras estaba desocupada. Él dijo que el espacio permanecía vacío los fines de semana, ¿por qué no? Comencé clases de cocina mensuales al mes siguiente. Jaque se convirtió en mi asistente, preparando los materiales y mostrando a otros niños cómo hacerlo. Les enseñamos a los padres alimentos tradicionales básicos que las familias podían preparar en casa sin equipo costoso, empanadas, arroz y frijoles decentes, salsa casera, tamales básicos. Conté historias sobre papá mientras cocinábamos, como aprendió de su madre, se levantaba a las 4 de la mañana para preparar y creía que la excelente comida unía a la gente. Las clases se llenaron rápidamente, 10 familias por sesión, y cobré 60 pesos por familia, cubriendo los ingredientes y obteniendo una buena ganancia. La gente lo esperaba con ansias. Aprendían sobre la historia de la comida y las costumbres mientras cocinaban con sus hijos. El dinero extra ayudó, pero lo más importante, sentí que realmente estaba honrando a papá.
4 meses después de que comenzamos los cursos, Rebecca llegó a mi carrito durante la hora pico del almuerzo. Después de que la fila disminuyó, sacó una carpeta con un informe financiero. Me mostró que los ingresos del restaurante habían aumentado un 40% desde que regresaron a ingredientes y recetas de calidad. El número de clientes aumentó. El precio promedio del ticket era más alto porque los clientes estaban dispuestos a pagar por comidas superiores y las evaluaciones en Internet habían mejorado. Elogió mi consultoría y la instrucción de recetas. Luego afirmó que David quería hacer el trato permanente dándome una modesta participación comercial. El domingo siguiente, me reuní con David y Rebecca en su casa, mientras Jaque jugaba con su perro en el patio trasero. Me ofrecieron el 12% de la propiedad por la consulta de recetas y la capacitación del personal. Yo seguiría manejando mi carrito como mi negocio principal, pero tendría voz y voto en el desempeño del restaurante y en las decisiones importantes. Mi abogado de la orden de alejamiento analizó el contrato y concluyó que era razonable, protegiendo mis intereses y ofreciéndome una seguridad financiera que nunca antes había tenido. Firmé los papeles 2 semanas después, 5 meses después de aquella pelea en el estacionamiento con Isen. Ambos negocios estaban funcionando mejor de lo que esperaba. El sobrino del señor Hernández operaba un segundo carrito utilizando mis recetas y métodos. Se estacionaba en el colegio comunitario mientras yo cubría mis puntos de la mañana y el almuerzo, y compartíamos las ganancias 60/40. El restaurante contrató a 3 nuevos camareros para atender las reservas de cenas de fin de semana. Sofía y yo empezamos a reunirnos cerca del comisariato para tomar café todos los miércoles por la mañana. Discutimos sobre la familia, los negocios y la vida. Me contó sobre su novio, un maestro de escuela de Jaque que había asistido a uno de mis talleres de cocina. Sonrió por primera vez en años. Se sentía más ligera, como si finalmente pudiera dejar su carga. Dejó de justificar las elecciones de Isen y empezó a tomar las suyas propias. El discurso ocasional sobre Isen estaba libre de la ira que solía impregnarlo. Algunas cicatrices sanan lentamente y algunas asociaciones nunca se recuperan. Pero tomar café con mi hermana y charlar sobre cosas cotidianas se sentía como un triunfo. 2 meses después, la terapeuta del programa de tratamiento de Isen me llamó. Dijo que Isen había terminado el programa y quería reunirse conmigo para una mediación en su oficina. Quise decir que no y colgar, pero ella me instó a pensarlo durante unos días. Presenté el asunto a mi abogada esa noche. Ella afirmó que la mediación podría ayudar al proporcionar un cierre y establecer límites claros sobre cómo conviviríamos en el mismo vecindario una vez que la orden de alejamiento expirara. Cerré mi carrito temprano y le pedí al sobrino del señor Hernández que ocupara mi lugar por la tarde para la sesión del siguiente jueves a las 2 de la tarde. La oficina de la terapeuta estaba en una modesta instalación cerca del colegio comunitario, con paredes beige y asientos de espera desagradables. Isen llegó 5 minutos después, más delgado de lo que recordaba y vistiendo ropa sencilla en lugar de sus costosas camisas. Nos sentamos uno frente al otro en una mesa redonda mientras la terapeuta enfatizaba la comunicación respetuosa y el turno de palabra. Primero, Isen habló, con voz temblorosa. Había pasado meses en tratamiento preguntándose por qué actuaba como lo hacía, y su terapeuta le ayudó a darse cuenta de que mis habilidades culinarias lo habían asustado. Reveló que papá pasaba más tiempo enseñándome a mí porque yo estaba interesada en aprender, mientras que Isen se enfocaba en los negocios y en hacer dinero. La parte más triste fue cuando confesó que manipuló el testamento por miedo y por sentirse indigno, no porque creyera que merecía el restaurante más que yo. Me miró a los ojos y se disculpó por prohibirle a mi familia la entrada, por sabotear mi empresa de carritos y por el incidente de borrachera en el estacionamiento. Dijo que no buscaba perdón, porque no lo merecía, pero que quería una oportunidad para recuperar la confianza. Reflexioné sobre sus comentarios mientras la terapeuta esperaba mi reacción. La mitad de mí quería seguir enojada, ya que la ira me había ayudado a iniciar mi negocio, pero la otra mitad vio que Isen parecía destrozado y realmente arrepentido, como nunca antes lo había visto. Acepté sus disculpas, pero le dije que necesitaba entender que reconstruir la confianza lleva años, no meses. Le dije que los límites de la orden de alejamiento debían permanecer en su lugar y que se mantuviera alejado de mi carrito y mi negocio. Isen asintió, entendió, y luego quiso hablar con Jaque. Entré en pánico porque involucrar a mi hijo se sentía como cruzar una línea, pero Isen enfatizó que solo quería disculparse. Se disculpó por confundir a Jaque y herirlo al ser tan hostil cuando Jaque solo había querido comer en el negocio de su tío de niño. Valoré esa disculpa más que nada, ya que indicaba que Isen reconocía cómo sus acciones impactaron a un niño inocente. 3 semanas después de la mediación, David me llamó para tomar un café.
Después de visitar a la terapeuta de Isen y examinar los informes de progreso de su programa de tratamiento, quería discutir el siguiente paso. En la cafetería donde Sofía y yo nos reuníamos los miércoles, David propuso darle a Isen un puesto restringido en el restaurante si se mantenía sobrio y completaba 5 meses más de terapia. El puesto implicaría trabajar en la cocina bajo la supervisión del chef principal, sin acceso a la gerencia, finanzas o proveedores. David afirmó que Isen nunca volvería a tener poder gerencial y que cualquier regreso al comportamiento anterior resultaría en su despido permanente. Isen, sorprendentemente, parece haber aceptado estas condiciones, lo que me sorprendió porque el viejo Isen habría encontrado humillante trabajar bajo las órdenes de otra persona en su restaurante. Aunque cautelosamente optimista, David quería darle a Isen una oportunidad de expiación si seguía demostrando su cambio. La actitud de Isen había cambiado drásticamente. Celebré la fiesta de 9º cumpleaños de Jaque en el comisariato un sábado, con actividades de cocina para sus amigos. 10 niños con delantales de tienda de suministros de restaurantes aprendieron a preparar quesadillas sencillas y a decorar galletas con glaseado de colores. Jaque se sentía cómodo, mostrando a sus amigos dónde guardábamos los suministros y cómo funcionaba la batidora industrial. Sofía le regaló a Jaque un coche a control remoto que había deseado durante meses y se quedó para supervisar a los niños y limpiar. La mayor sorpresa llegó esa mañana por correo, la tarjeta manuscrita de Isen. Le envió a Jaque una tarjeta de cumpleaños con una nota sincera sobre lo orgulloso que estaba de Jaque por ayudar al negocio familiar y deseándole un feliz cumpleaños. Respetó la regla de no aparecer en persona, demostrando su compromiso con el cambio. Jaque la leyó 2 veces y guardó cuidadosamente la tarjeta en su mochila para conservarla. El lunes siguiente, el señor Rodríguez me sorprendió con una propuesta a la hora del almuerzo. Había comprado un segundo negocio automotriz a 25 minutos de distancia, en un vecindario en el que nunca había trabajado. Pensó que mi carrito funcionaría bien a la hora del almuerzo en el parque de oficinas y en la zona hospitalaria. Mi modesto negocio de carritos de comida tenía un potencial de expansión significativo, dijo, y me ofreció el mismo acuerdo de estacionamiento que su tienda actual. Operar en 2 ubicaciones simultáneamente requeriría un segundo carrito o dividir mi tiempo entre las áreas. Así que pasé esa tarde haciendo números y preparando listas. La semana siguiente, después de entrevistar a 12 candidatos, recluté a 2 personas. Ambos eran jóvenes locales como yo, trabajadores y ansiosos por aprender y crecer. Carlos, de 17 años, mantenía a su familia después de que su padre se lesionara en un trabajo de construcción, mientras que María, de 19, ahorraba para el colegio comunitario. Les enseñé las recetas y los procedimientos de papá, incluidos sus rituales de preparación temprana de años atrás. Aprendieron rápidamente y disfrutaron de la tarea. Sentí que estaba continuando el legado de papá de transmitir información. María se mudó a la segunda tienda del señor Rodríguez en 2 semanas, mientras yo manejaba las ubicaciones antiguas, y Carlos trabajaba en ambas, dependiendo de donde necesitábamos apoyo. 4 meses después de la mediación, la organización empresarial local nombró al restaurante Mejor Comida Familiar. David me llamó para darme la noticia y me pidió que asistiera al evento como socio, ya que mi asesoramiento y capacitación en recetas ayudaron a que el restaurante cambiara de rumbo. Unas 200 personas de negocios locales asistieron al evento en un salón de baile de un hotel céntrico. Acepté la medalla en el escenario con Sofía y David, sosteniendo el pesado trofeo de cristal mientras los flashes de las cámaras brillaban y la gente aplaudía. Sentí como si papá estuviera observando, asintiendo con aprobación por cómo recuperamos su visión cuando todo había salido mal. Tuve que contener las lágrimas cuando Sofía me apretó la mano durante la conferencia de David sobre el legado familiar y la cocina auténtica. Jaque me miró con ojos serios mientras comíamos el pastel de cumpleaños sobrante en la mesa de nuestra cocina esa noche, después de la ceremonia. Quería ser chef como yo y el abuelo, y aprender todo lo que pudiera enseñarle sobre comida. Nuestro viejo diario de recetas, con la letra de papá, todavía me apretaba el pecho cada vez que lo veía. Le enseñé a Jaque cómo picar una cebolla y por qué papá siempre tostaba las especias antes de molerlas. Jaque hacía preguntas y tomaba notas en su propio cuaderno, absorbiéndolo todo. Parecía el tipo más hermoso de Círculo Completo, ver cómo desarrollaba el amor de mi padre por la cocina. 2 semanas después, un hombre de traje esperaba pacientemente en mi carrito durante el almuerzo. Se describió a sí mismo como un mayorista de alimentos que trataba con supermercados regionales. Quería embotellar y vender mi salsa después de haber comido en mi carrito y restaurante durante meses. Me mostró predicciones de ventas y redes de distribución en su iPad. La demanda era claramente evidente. Dijo que era una gran oportunidad que podría proporcionar ingresos estables más allá de las operaciones del carrito y difundir las recetas de papá aún más por toda la comunidad y más allá.
Intercambiamos información de contacto y programamos una reunión para discutir detalles, acuerdos de licencia y requisitos de producción. Conduciendo a casa esa noche, pensé en lo lejos que habíamos llegado Jaque y yo desde aquellos días de lavandería. Viendo el restaurante de papá a través de la ventana y sintiéndome completamente desconectado de nuestra tradición familiar. Me reuní con el distribuidor de salsa 3 veces durante 2 semanas para negociar el acuerdo de licencia. Quería tener el control total sobre la fórmula y la calidad de la producción, así que aprobaba cada artículo y podía revocar la licencia si los estándares se deterioraban. Me concedió el 12% de las ganancias mayoristas como regalías. Jaque observaba y hacía preguntas mientras firmábamos el contrato en el comisariato el martes por la mañana. Una fábrica local de salsas en pequeños lotes hizo la primera tanda. Pasé todo el día allí, asegurándome de que siguieran la receta de papá, que tostaran los chiles y que usaran ajo de verdad en lugar de en polvo, como muchas empresas comerciales. Después de 3 semanas, las 6 tiendas de comestibles del vecindario agotaron los frascos. La salsa de papá se suministró a 12 tiendas, luego a 20, luego a 3 códigos postales después de que el gerente de la tienda llamara al distribuidor para pedir más. Caminar por el supermercado con Jaque y ver esos frascos con la receta de papá, sabiendo que cientos de personas estaban comiendo su cocina en sus casas, me ayudó a relajar el pecho. Sofía me contactó una tarde un mes después con una voz que no había escuchado en años. David la había nombrado gerente general, dándole control total sobre la contratación, despidos, horarios y menús. Finalmente podía solucionar las dificultades de Isen y sus ganancias casi se duplicaron. Les dio un aumento a todos los empleados, introdujo horarios equitativos para que la gente pudiera manejar sus vidas y comenzó reuniones semanales donde todos podían ofrecer mejoras sin ser gritados. El personal de cocina le informó que les agradaba volver a trabajar después de años bajo la dirección de Isen. El domingo por la mañana, me dijo algo inesperado mientras tomábamos café. Afirmó que salvar el restaurante le dio la confianza y el propósito que había perdido trabajando bajo la implacable crítica y control de Isen. Mientras estaba sentada frente a mí con los hombros rectos y los ojos claros, hablando de ampliar el menú de catering y capacitar a nuevos cocineros, supe que mi hermana había estado enterrada bajo la supervisión de Isen. Al igual que las recetas de papá. Un año después de que Isen me asaltara en aquel estacionamiento, llegué a mi puesto de almuerzo para prepararme para la hora pico y vi una fila que se extendía por una cuadra. Como siempre, Carlos, del equipo de construcción, era el primero en la fila, sonriendo y sosteniendo su teléfono para demostrar que había estado allí desde las 11:15, aunque yo no empezaba a servir hasta las 11:30. El señor Martínez y su equipo de taller estaban allí, con ropa de trabajo manchada de grasa. Los instructores de la escuela de Jaque, enfermeras del centro médico, oficinistas que habían estado visitando desde la 3ª semana. La señora Adams de la tintorería y el personal de la clínica veterinaria habían caminado hasta allí en su hora de almuerzo. Decenas de clientes leales que conocían sus pedidos, preguntaban por las calificaciones de Jaque y me contaban sobre sus familias. Ya no eran solo clientes. Eran vecinos, amigos y personas que me habían visto desarrollar algo de la nada y se habían unido a mí. Jaque daba órdenes precisas por nombre y recordaba preferencias sin mirar notas. Salsa verde extra para Carlos. Sin cebolla para la señora Adams. La maestra cuya aula estaba más lejos del estacionamiento, que siempre llegaba última, obtenía queso doble. Caminaba entre el carrito y los clientes con la confianza sin esfuerzo de papá, haciendo que otros sonrieran y se sintieran vistos. Yo cocinaba las comidas de papá con el mismo cuidado y afecto que él me enseñó en esas solitarias sesiones de preparación matutinas, usando sus consejos para tostar especias y la textura del arroz. Alimentaba a mi vecindario con comidas honestas a precios justos, honrando a papá y abriendo mi propio camino. La vida no era perfecta. Isen y yo nunca volveríamos a ser cercanos, y algunas conexiones familiares quedaron irreparablemente dañadas. Pero de pie en mi carrito amarillo brillante con Jaque y una fila de gente esperando comida casera, desarrollé algo real y bueno con mi hijo. Más que suficiente. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que reclamar algo que era legítimamente tuyo, incluso si eso significó luchar contra tu propia familia? Dime qué piensas, realmente quiero saberlo.